compartir. Bueno, vamos a continuar con temas de derecho constitucional. Las últimas dos clases fueron de amparo y habeas corpus, ¿verdad? Y quedamos pendientes con lo que es la demanda de inconstitucionalidad y lo que es también la inaplicabilidad de las leyes por parte de los jueces. Esos temas quedaron pendientes y vamos a iniciar este día con el proceso de inconstitucionalidad y finalizar con el proceso de inaplicabilidad, que eran dos temas que estaban pendientes de los objetos de control relacionados con la defensa de la constitucionalidad. Vaya, entonces vamos a iniciar. Ahí me recuerdan a las 8 del receso, ¿no? Que a mí se me olvida, y si no me dicen, no. Igualmente, si yo como estoy presentando mi pantalla, si alguien quiere opinar o preguntar, pues no importa, me puede interrumpir, porque si levanta la mano no lo veo, porque este sistema, ¿cómo se llama? MIC, uno no ve. Si está presentando, uno no ve a los estudiantes. Vaya, entonces vamos a iniciar. Bueno, hablamos del control de la constitucionalidad que se ejerce sobre leyes, reglamentos y cualquier decretos y cualquier disposición constitucional. Cualquier disposición que pueda ser contraria al orden constitucional que sea emitida por una autoridad. La Constitución es la norma básica. Como ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones, establece no solamente está constituida por una parte orgánica, sino también por aquella parte que regula los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo le llamamos a esa parte? Ajá. Derechos fundamentales. Sí, pero ¿dónde se regula? ¿En qué parte? Tenemos la parte orgánica donde se regula lo que es la estructura administrativa del Estado. ¿Y cómo se llama la otra parte? Ajá. Regula la Constitución, licenciado. Los derechos fundamentales. Sí, yo sé pero la Constitución se divide en dos partes. La parte donde se regulan los derechos fundamentales y la parte donde se regula la estructura, la organización del Estado. Eso se llama parte orgánica. ¿Cómo se llama la primera parte? La dogmática. La dogmática. Esa es la parte, la dogmática. Entonces, siendo la norma primaria que regula no solamente en su parte dogmática la protección de los derechos fundamentales de las personas, sino que además en su parte orgánica la estructura del Estado,
las funciones y competencias de los órganos fundamentales de Estado y de otros órganos que no son fundamentales, pero que han sido creados por la misma Constitución. Entonces, es la norma fundamental que establece los lineamientos generales del ordenamiento jurídico, de un ordenamiento jurídico. Entonces, la norma básica de un orden jurídico, la Constitución, no tan solo establece los órganos competentes para la creación de las normas jurídicas generales y señala el procedimiento para su creación, sino que además determina el contenido de esas normas secundarias. Y esto último siempre es así, ya sea que la Constitución de manera expresa prescriba o prohíba determinadas conductas, o que dichas pautas estén contenidas implícitamente en la norma primaria o fundamental, esto es, en los principios y valores que informan a la Constitución. Entonces, la Constitución es una norma de contenido abstracto de aplicación general, pero siendo la norma primaria, es la que establece los lineamientos para todo el ordenamiento jurídico nacional y entonces establece principios y valores, ¿verdad?, que deben ser respetados no solamente por la normativa secundaria, los tratados, sino también por las personas, ¿verdad?, por los funcionarios y empleados en el ejercicio de sus cargos. Entonces, ¿en qué consiste el control de la inconstitucionalidad? Bueno, es un cotejo que se da entre normas secundarias, los tratados, normas secundarias, los tratados, en la normativa secundaria versus las normas constitucionales, para verificar si aquellas, o sea, las normas secundarias, se adecúan a los preceptos constitucionales, a lo normado en la Constitución. Si no se adecúan, pueden ser expulsados del ordenamiento jurídico nacional en un proceso de inconstitucionalidad. El cotejo de las normas secundarias con la Constitución puede y debe hacerse tanto desde el punto de vista formal como material. La inconstitucionalidad de una norma jurídica secundaria puede resultar de un vicio formal y material o sustantivo, o como también se dice, de vicios extrínsecos o intrínsecos. Bueno, ya habíamos hablado, se recuerdan en el proceso de formación de ley. Los vicios materiales son aquellos que se dan como consecuencia de la vulneración de una disposición constitucional específica. Y los vicios de forma son aquellos que se dan como consecuencia de no seguirse el procedimiento establecido en la Constitución. Tenemos vicios materiales y vicios de forma. O sea que una norma puede ser considerada inconstitucional tanto por vicios de forma, porque no se siguió el procedimiento establecido en la Constitución, o por vicios materiales, porque la norma secundaria es contraria a una disposición específica o a varias de la Constitución. Y entonces hablábamos del principio de supremacía constitucional. La Constitución, por ser la norma primaria, prevalece sobre todo el sistema jurídico nacional y dicta los lineamientos del mismo. Este conduce a la necesaria congruencia o compatibilidad que debe existir en todo el orden jurídico estatal con la Constitución. Pues todas las normas se deben de adecuar a la Constitución. Es el antecedente del control o de la revisión constitucional, que son, como se ha dicho, mecanismos que, confrontando normas y actos con la Constitución, verifican si están o no de acuerdo con ella, y de no estarlo los declara inconstitucionales, privándolos de eficacia. Entonces, el principio de supremacía constitucional establece
que la Constitución como norma primaria prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico, y entonces este ordenamiento jurídico debe de adecuarse a los principios, valores y a lo normado en la norma primaria, en la Constitución. Si no es así, se puede dar una inconstitucionalidad de forma o una inconstitucionalidad material, por no seguirse el procedimiento establecido en la Constitución, o para la aprobación de la ley, o porque la disposición jurídica vulnera una disposición constitucional, una o varias. Entonces, el proceso de inconstitucionalidad, aquí tenemos una especie de concepto. Toda la actual configuración legal, jurisprudencial y doctrinaria, configuración legal en la Constitución, jurisprudencial, las sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional, y doctrinaria, las opiniones de los estudiosos del derecho en materia constitucional, o sea, las obras o los libros que tratan el tema de los procesos de constitucionalidad. Podemos definir al proceso de inconstitucionalidad como aquel mecanismo procesal de control supuesto. Creo que alguien tiene encendido ahí el micrófono. Podemos definir al proceso de inconstitucionalidad como aquel mecanismo procesal de control compuesto por un análisis lógico jurídico que busca determinar, fíjense, un análisis lógico jurídico, un análisis de la norma que está sometida al control constitucional, que busca determinar el sentido de las disposiciones constitucionales propuestas como parámetro. Entonces, cuando se coteja si una ley vulnera una disposición constitucional, el parámetro que se toma es una norma específica de la Constitución, así como el sentido general y abstracto de los diversos mandatos que se pueden contener en las disposiciones objeto de control, para luego verificar que exista conformidad de las segundas con las primeras. Y si con el dicho juicio de contraste las disposiciones inferiores aparecieren disconformes con la ley suprema, decidir su invalidación, es decir, su expulsión del ordenamiento jurídico. Vaya, entonces aquí estamos hablando que en un proceso de inconstitucionalidad se toma de parámetro una norma específica de la Constitución y este se coteja contra las disposiciones de la ley secundaria siendo cuestionadas. Están siendo cuestionadas. Yo creo que alguien tiene encendido el micrófono, no sé quién es. El compañero Edwin es hágame el favor de apagarlo porque se oye una interrupción. Bueno, creo que ya lo... Vaya, entonces, estamos acá de que el parámetro de control es una disposición constitucional que está siendo cotejada contra otras disposiciones de una ley secundaria que está siendo cuestionada. Y entonces se hace un análisis lógico jurídico por parte del Tribunal Constitucional para verificar si de ese cotejo existe, de ese contraste existe, la norma secundaria se adecúa a lo regulado en la Constitución. Si no se adecúa, entonces será expulsada del ordenamiento jurídico, declarándola inconstitucional, ya sea por motivos de forma o por motivos de contenido. Doctrinariamente se ha sostenido que existen los
Los principales sistemas jurisdiccionales de control de constitucionalidad son dos, el difuso y el concentrado. El difuso es cuando cualquier órgano jurisdiccional y todos ellos pueden ejercer dicho control, como el caso de Estados Unidos, y se conoce también sistema llamado americano. Acá en nuestro país, el control difuso lo ejercen los jueces de la República, los tribunales, así lo establece la Constitución. Pero no es completamente difuso porque se someten al control de la Sala de lo Constitucional. Pero cuando están administrando justicia, deben de verificar que esa norma o esa ley que están aplicando se adecue a los preceptos constitucionales. Es un deber que debe de tener un juez. El concentrado, denominado también austriaco europeo, en el cual el control lo ejerce de manera exclusiva un solo tribunal. Este tribunal único puede pertenecer a la jurisdicción común, el Tribunal Supremo de Justicia, o ser un tribunal ad hoc o especial, tribunal o corte constitucional. En nuestro país, el control concentrado lo ejerce la Sala de lo Constitucional. Es el máximo tribunal en materia constitucional y es el único competente para establecer si una ley es o no constitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico. Entonces tenemos dos tipos de sistema: el difuso, que lo ejercen los jueces en nuestro país al momento de administrar justicia. Cuando están aplicando una ley determinada, deben de verificar que esta ley se adecue a los preceptos constitucionales. Es un deber, una obligación de todo juez o tribunal judicial. Y el concentrado, que es el que realiza la Sala de lo Constitucional, como el máximo intérprete de nuestra Constitución. Entonces es en el artículo 183 de la Constitución el que establece la facultad que tiene la Sala de lo Constitucional para declarar si una ley es o no constitucional. Y ahí lo podemos ver, miren, ahí lo tengo yo, ahí está escrito. Establece el artículo 183. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano, en su forma y contenido, o sea, por motivos de forma y por motivos materiales. Entonces, en relación con otras constituciones anteriores, pues la Constitución del 83 crea un tribunal, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional, porque en constituciones anteriores era la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces la Sala de lo Constitucional es el máximo tribunal de justicia constitucional. Y así lo establece el artículo 174, inciso primero. Leamos el 174, inciso primero de la Constitución. Lo voy a buscar yo por acá. Dice artículo 174, inciso primero. La Corte Suprema de Justicia tendrá una sala de lo constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, a que se refiere el artículo 138 y las causas mencionadas en la atribución séptima del artículo 182 de esta Constitución. Vaya, gracias. Vaya, entonces ahí se establece que es el máximo tribunal constitucional
es la Sala de lo Constitucional. También tiene competencia para declarar o para ejercer el control de constitucionalidad sobre los tratados. Veamos el artículo 149, inciso segundo. 149, inciso segundo. Dice artículo 149, inciso segundo. La declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado de un modo general y obligatorio se hará en la misma forma prevista por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos. Y la forma prevista en la Constitución es por medio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en un proceso de inconstitucionalidad. La Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia ha establecido cuáles son los principios fundamentales de los procesos de inconstitucionalidad. Aquí se los he escrito: principio de evidencia. Según el criterio de la Sala, siendo el recurso de inconstitucionalidad de una naturaleza jurídica tan especial, de trascendencia general, es necesario para que proceda una declaratoria de inconstitucionalidad de una ley que ésta quebrante o viole las normas constitucionales de una manera clara, manifiesta, indudable, que la violación surja o emerja de una manera precisa e indiscutible, ajena a toda duda razonable. O sea, para que pueda ser declarada inconstitucional una ley, debe existir evidencia clara, precisa e indiscutible. No debe existir ningún tipo de duda. Entonces ese es el principio de evidencia. Debe establecerse que la ley quebranta o viola las normas constitucionales de una manera clara, manifiesta, indudable. Que la violación surja o emerja de una manera precisa e indiscutible, ajena a toda duda razonable. Otro principio es el de estricto derecho. En la jurisprudencia referida se asegura que la Sala tiene circunscrita su jurisdicción a conocer y resolver dentro de los límites de lo pedido en la respectiva demanda y al análisis de los motivos, razones y fundamentos de la inconstitucionalidad alegada por el peticionario, no pudiendo por consiguiente suplir las omisiones de la queja ni suplir o sustituir las razones o violaciones alegadas. Esta facultad, desde luego, la debe ejercer la Sala razonablemente, pues no se le limita al grado de no poder hacer consideraciones o análisis de disposiciones constitucionales que son complementos necesarios de los formulados por el quejoso, o van implícitos dentro de los mismos, toda vez que la norma constitucional no pueda ni deba ser interpretada aisladamente, sino en armonía con el resto de las disposiciones de la Carta Magna. Ahí se señala el artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Bueno, aquí estamos hablando básicamente del principio de congruencia. Principio de congruencia. Es decir, que la Sala, al momento de hacer el análisis de constitucionalidad de una ley, reglamento, etc., debe ceñirse a los puntos alegados por el peticionante y no puede suplir la queja ni las razones o violaciones alegadas, es decir, no puede interpretar más allá de lo solicitado. Obviamente que cuando está haciendo el análisis de la constitucionalidad, pues a veces hay disposiciones que están relacionadas con otras disposiciones que tienen el mismo vicio. Entonces ahí es donde la Sala declara no solamente la inconstitucionalidad de la disposición de la cual se está requiriendo que sea declarada como tal, sino de aquellas que están vinculadas o relacionadas con la misma, que tienen el mismo vicio dentro de la misma norma. Pero debe adecuarse a lo solicitado por el peticionario. Vamos a leer el artículo 80 de la Ley
de procedimientos administrativos. Por acá. Vaya, alguien que me lo lea, ahí lo tienen en pantalla. Artículo 80. En los procesos de amparo y de exhibición de la persona, el tribunal suplirá de oficio los errores o omisiones pertenecientes al derecho en que incurrieran las partes. Vaya, acá la disposición está especificando que en el caso del amparo y el proceso de habeas corpus, si la sala, por la naturaleza de los mismos, puede suplir de oficio los errores o omisiones, pero en el caso del proceso de inconstitucionalidad no es permitido. Entonces, en ese sentido, la persona debe de, o quien está presentando el recurso de inconstitucionalidad, bueno, la demanda en realidad, debe de ser clara en sus peticiones. Porque de lo contrario, si es una petición un poco ininteligible, ¿verdad? Es decir, que pueda dar lugar a diferentes interpretaciones, lo más probable es que la van a prevenir, ¿no? Y si no atiende la prevención en la forma establecida, bueno, le van a declarar improcedente la demanda. El principio de pertinencia. En estrecha relación con el principio anterior, la sala señala que no está obligada a valorar todos y cada uno de los argumentos, razones o conceptos de violación alegados por el peticionario en su demanda, ni por consiguiente los que manifiesta el fiscal general de la República al contestar el traslado, pudiendo limitarse al estudio y resolución de lo más trascendental y pertinente al problema planteado. No sé si ustedes han tenido ocasión de leer alguna sentencia de inconstitucionalidad, pero a veces el peticionario solicita que se declare la inconstitucionalidad por diferentes motivos, ¿verdad? Entonces la sala en su sentencia ordena los motivos planteados por el peticionante y dice en el considerando tal se tratará tal punto, en el considerando tal punto, y así los va desarrollando. Pero si en el primer punto o en el primer motivo de inconstitucionalidad señalado la sala le da la razón al peticionario, resulta que evidentemente la norma es inconstitucional, entonces la sala ya no continúa con el desarrollo de los siguientes puntos porque ya no tienen razón de ser. Y así lo plantea en sus sentencias. Porque con solo el primer punto se determina que es inconstitucional. Ya no tiene razón de ser por el principio de pertinencia continuar evaluando los demás puntos planteados, ¿no? Y porque sería inoficioso, entonces declara la inconstitucionalidad de la norma. Una consulta. Ajá. Cuando se mete, digamos, un amparo, sí, por inconstitucional, digamos, está obligado siempre a resolver la sala. ¿Tiene algún tiempo específico? No, es que el amparo es otra figura diferente a la inconstitucionalidad. Lo que pasa es lo siguiente. El amparo se presenta cuando se están vulnerando otros derechos constitucionales establecidos en la norma primaria que sean diferentes a la libertad, ¿verdad? Ambulatoria, que eso lo resuelve el habeas corpus. Entonces la sala se limita a establecer
si se le ha vulnerado en el amparo, si se le ha vulnerado algún derecho constitucional y ampara a la persona. Ahora bien, se han dado casos, también hay jurisprudencia en la sala, que una persona está solicitando amparo y al mismo tiempo solicita la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, la sala ya ha emitido jurisprudencia al respecto y en algunos casos que se iniciaron como amparo, termina declarando inconstitucionalidad la norma también, ¿verdad? Ya se han dado ese tipo de sentencias y hay abundantes, ¿verdad? Pero son casos bien excepcionales y deben de estar bien fundamentados, porque no crean que no es fácil poner una demanda de inconstitucionalidad o un amparo. El habeas corpus es más flexible, pero un amparo o una demanda de inconstitucionalidad, usted debe de fundamentar debidamente su petición, debe hacer referencia a jurisprudencia de la sala, a doctrina, entonces, y debe de fundamentar los motivos que usted está solicitando, de tal manera que si no es clara su petición, le van a prevenir. Y si no atiende la prevención, le van a declarar improcedente la demanda. Así es la cuestión. Bueno, está bien, entonces. Principio de presunción de constitucionalidad. La sala plantea este principio en los siguientes términos. Toda ley se presume constitucional mientras el tribunal competente no falle lo contrario, de conformidad con lo demostrado en el proceso correspondiente. Existe una presunción de constitucionalidad de las leyes, como en el caso del derecho administrativo, haciendo un parangón, ¿verdad? En materia de derecho administrativo, la ley se presume legal mientras no haya sido demostrado lo contrario. Los actos administrativos se consideran legales mientras no se haya demostrado su nulidad. ¿Y cómo se demuestra su nulidad? Bueno, cuando son objeto de estudio por un tribunal administrativo y se estableció la nulidad del mismo acto. Entonces, así sucede acá, ¿verdad? O sea, hay una presunción de constitucionalidad de la ley mientras la sala no haya conocido de un proceso de inconstitucionalidad y no haya declarado inconstitucionalidad de esa norma. Vaya, entonces, ¿cuáles son los tipos de control? Tenemos dos tipos de control, el previo y el posterior. El control previo es el que se realiza en el proceso de formación de ley, ¿se recuerdan? Cuando el presidente de la República acude a la sala de lo constitucional, cuando un proyecto de ley lo vetó por inconstitucional y la sala y la Asamblea Legislativa superó el veto. ¿Cuántos son los votos requeridos para la superación del veto? A ver. 56. 56 votos. Y entonces el presidente de la República tiene 3 días hábiles para acudir a la sala de lo constitucional para que ésta conozca de esa controversia. Y la sala de lo constitucional tiene un plazo de 15 días hábiles después de admitida la demanda, pues tiene que primero verificar si es procedente o no a los motivos de admisibilidad para declarar quién tiene la razón, si el presidente de la República o la Asamblea Legislativa. Entonces, ese se llama control previo, que es el que ejerce sobre los proyectos de ley dentro del procedimiento de formación de la misma controversia constitucional. El control posterior es cuando ya la ley se encuentra vigente, ¿verdad? La ley se encuentra vigente y es sometida al control constitucional de la sala de lo constitucional por un ciudadano
que interpone una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y la sala conoce del caso. Control posterior que tiene por objeto restaurar el orden constitucional alterado con motivo de la norma inconstitucional, con posterioridad a la vigencia de la misma, el cual, de conformidad a la naturaleza del vicio del acto que se controla, puede clasificarse en formal, que controla el procedimiento de formación y validez del acto, y material, que controla el contenido del acto. Entonces, el control posterior da inicio como consecuencia de un proceso de inconstitucionalidad, en donde la sala coteja, toma como parámetro de control la disposición constitucional que la persona que presentó la demanda ha señalado que se está vulnerando, y lo coteja contra la ley específica. Y como consecuencia de ese análisis lógico que realiza la Sala de lo Constitucional, resulta que es contrario a los preceptos constitucionales, entonces lo declara inconstitucional. Pero aquí se dan dos motivos de constitucionalidad: formal, que es relativo al procedimiento de formación de la ley, ¿verdad? Y se han dado en la práctica o en la realidad diferentes procesos de inconstitucionalidad por este motivo. Por ejemplo, cuando en la Asamblea Legislativa se aprueba una ley con votos, por ejemplo, de diputados diputados suplentes, pero que exige el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para que vote un diputado suplente, que exista una causa debidamente justificada del diputado titular, previamente conocida y autorizada por la Junta Directiva, que no podrá estar en esa plenaria. Un motivo de fuerza mayor, ¿verdad? En esos casos, debidamente justificado. Que aquí aplicamos también el principio establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil: al impedido por justa causa no le corre término. Entonces, aquí puede haber casos fortuitos, fuerza mayor. En esos casos, a veces la Asamblea ha abusado de ese tipo de situaciones. Que, por ejemplo, el diputado titular, estando en el pleno, no le parece la ley, no, que vote el suplente entonces. Y son 43 votos y hay 20 diputados suplentes. Y ahí están a la par los titulares, ¿verdad? Ahí no hay un motivo de ausencia. Ahí ese es uno de los ejemplos clásicos de inconstitucionalidad por vicios de forma. Y ahí pueden haber diferentes vicios de forma, pero en atención al procedimiento que se ha llevado para la aprobación de esa ley. También en la votación, etc. Y material es en cuanto al contenido de la norma, es decir, que vulnera en forma específica una norma constitucional, que es el parámetro de control que ha establecido la sala. Tenemos los tipos de control. El control previo y el control posterior, ¿verdad? Y bueno, aquí en el caso del control previo es preciso señalar que tiene naturaleza incidental, pues se da en aquellos supuestos en los que dentro del procedimiento de formación de ley existe controversia entre los órganos legislativos y ejecutivos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 138. Específicamente en la hipótesis en la que el presidente de la República devuelve a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley por considerarlo inconstitucional, y aquella lo ratifica con los 2/3 de los votos, ratificación que lo habilita a dirigirse a la Sala de lo Constitucional dentro del tercer día para que ésta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional. Se reitera que este control se verifica mediante el proceso de controversia constitucional. Ya lo platicamos.
Y el control posterior de constitucionalidad es el efectuado por la Sala de lo Constitucional mediante el proceso de inconstitucionalidad, que puede ser por defectos de forma o contenido. Vaya, eso ya lo habíamos platicado. Y entonces los tipos de inconstitucionalidad a controlar son dos, ¿verdad? De contenido y de forma. De contenido es en cuanto a que se está vulnerando una disposición de la Constitución por parte de la ley secundaria o de la ley que ha sido sujeta al control de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de contenido material existe en este caso cuando una norma jurídica general, ley, decreto, reglamento, etc., contiene preceptos que contradicen el contenido de la Constitución, es decir, cuando tales normas violan los principios, valores, reglas, derechos y obligaciones que se consignan en la misma. Hay inconstitucionalidad formal cuando no se hubiera observado el procedimiento previsto para la emisión de las normas infraconstitucionales, ¿no? O sea, las normas secundarias. Este vicio puede ocurrir cuando la norma, una ley, por ejemplo, ha sido elaborada sin ajustarse a los trámites establecidos por la Constitución o sin adoptar la forma que para cada caso ella prescribe, así como también cuando proviene de un órgano constitucionalmente incompetente para emanarlo. En el primer caso se trata de una inconstitucionalidad de trámite. Es cuando de trámite es que no se siguió el procedimiento establecido en la ley, en la Constitución. Y hablábamos del caso de la Asamblea Legislativa. Pues ahí es donde normalmente se da este tipo de inconstitucionalidad, al momento de la formación de la ley. Y eso se llama inconstitucionalidad por motivos de trámite. O sea, es una inconstitucionalidad de forma por motivos de trámite. Y se puede dar también la inconstitucionalidad de la norma porque el órgano que la emitió no era competente para la emisión de la norma. Pues todos sabemos que las normas jurídicas es la Asamblea Legislativa la que las emite, ¿verdad? Pero a veces se da, por ejemplo, en materia de integración centroamericana, ¿verdad? En esa materia resulta que existe un principio de primacía, que las normas comunitarias o de integración prevalecen sobre las normas internas de los estados, inclusive sobre la Constitución, y el principio de aplicabilidad directa, que establece que no requiere ningún tipo de recepción legislativa, es decir, que no es necesario que pasen dentro del al Parlamento Legislativo, no pasen a la Asamblea Legislativa y para que entren en vigencia. Entonces aquí ya se han dado motivos de inconstitucionalidad por ese motivo, valga la redundancia. Por ejemplo, el caso del arancel de importación, ¿verdad?, que lo aprueba el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana. Una vez que se aprueba, los ministros de Economía o sus equivalentes en los países los publican en los diarios oficiales y entra en vigencia sin pasar por la Asamblea Legislativa. Ahí existe una controversia doctrinaria. También puede darse el caso de que sea una norma, un reglamento, por ejemplo, emitido por un ente que no es el competente para emitirlo. Por ejemplo, un reglamento relacionado con el control fiscal que realiza la Corte de Cuentas de la República. Solo los puede emitir ese tipo de reglamentos en la Corte de Cuentas de la República. Pero imaginémonos que emitiera un reglamento en esos términos la Fiscalía General de la República, entonces sería un órgano incompetente, ¿va? Entonces sería una inconstitucionalidad de forma de carácter orgánico. ¿Quiénes están legitimados para presentar una demanda de inconstitucionalidad? Cualquier ciudadano
se encuentran legitimados activamente para plantear pretensiones de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, cualquier ciudadano capaz de ejercer sus derechos políticos. En ese sentido, se puede afirmar que en nuestro país se concede acción popular para plantear pretensiones de inconstitucionalidad. Ahora bien, puede suceder que se presente una demanda de inconstitucionalidad por una persona jurídica. En ese caso, y la va a presentar un representante legal, ¿verdad? En ese caso, la sala exige que esta persona acredite la calidad de ciudadano salvadoreño y que presente la documentación que lo legitima como tal, ¿verdad? Su DUI, sus documentos personales, su DUI, ¿verdad? Puede ser pasaporte, ¿verdad? Que lo acrediten que es una persona natural que tiene legitimación procesal activa. También están legitimados para presentar demandas de inconstitucionalidad el fiscal general de la República, el procurador general de la República y el procurador para la defensa de los derechos humanos. Y también en el caso de la inaplicabilidad del proceso, puede iniciarse por los tribunales de justicia cuando dentro del procedimiento de aplicación de la norma al caso concreto, o sea, cuando están administrando justicia, adviertan que esta es inconstitucional. Entonces tenemos la legitimación procesal activa es de cualquier ciudadano, cualquier persona natural. En el caso de las sociedades, el representante o la persona que está o el apoderado debe de demostrar su calidad de ciudadano. Y también pueden presentarlo el Ministerio Público por medio de sus titulares y también los jueces de la República cuando están administrando justicia. Entonces, ¿cuál es el objeto de control? O sea, ¿qué es lo que se somete al proceso de inconstitucionalidad? Y entonces ya leímos el artículo 183 y 149, que es leyes, decretos, reglamentos y tratados. En términos generales puede decirse que los actos impugnables por medio de declaratoria de inconstitucionalidad o el objeto de este control son o están constituidos por las normas y actos de carácter general jerárquicamente subordinadas a las normas constitucionales, es decir, las normas secundarias, ¿verdad? Los tratados internacionales, los reglamentos y toda la si aplicamos aquí la pirámide de Kelsen, toda la normativa secundaria o las normas de carácter abstracto que emitan los entes competentes, pueden ser reglamentos, ordenanzas, etc. Entonces, esa normativa es la que puede ser objeto de un proceso de inconstitucionalidad. Y acá pues lo que se hace referencia doctrinariamente es que la redacción del artículo 183 en relación y el 149, pues el 183 es el que ya lo leímos, ¿verdad? Volvámoslo a leer para tener una mayor. Vamos a ver el 183. Dice el artículo 183, nuevamente, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, y de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Vaya, entonces, ahí está la competencia de la Sala. El 149 es que establece que también los tratados internacionales pueden ser sometidos a procesos de inconstitucionalidad.
Y entonces pues ya vimos el artículo 183, pero lo dispuesto en el artículo 183 no es cerrado, pues ya existe diferente jurisprudencia de la sala en la cual se ha establecido de que cualquier norma abstracta puede ser objeto de control, incluso las omisiones sobre mandatos establecidos en la Constitución a las leyes secundarias. Por ejemplo, se declaró la inconstitucionalidad por omisión del Código de Trabajo porque no se había regulado la indemnización por renuncia voluntaria de los trabajadores. Esa es una inconstitucionalidad por omisión. Entonces, el artículo 183 es claro en establecer que por medio del proceso de inconstitucionalidad se pueden impugnar leyes, decretos y reglamentos. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional aproximadamente en las últimas 2 décadas ha declarado en forma reiterada que dicha expresión no puede restringirse a reglas de carácter general y abstracto, sino que debe ampliarse y hacerse extensivo a actos concretos que se realizan en aplicación directa e inmediata de las normas constitucionales. Esto es, aquellas actuaciones que se exteriorizan a través de leyes en sentido formal, ¿verdad?, en cumplimiento de un mandato expreso y directo de la Constitución. Estamos hablando de la inconstitucionalidad por omisión. En virtud de eso, si la Constitución es la fuente que establece los requisitos formales y materiales para la producción de un acto, es condición esencial para que exista un verdadero Estado constitucionalidad de derecho o Estado constitucional de derecho, ya me estoy haciendo bola yo, ¿verdad?, que sea posible controlar la regulación jurídica de dicho acto, regularidad entendida como correspondencia entre el grado superior del ordenamiento de la Constitución y el grado inferior, la legislación secundaria y los actos de aplicación directa de la ley primaria. De lo contrario, se estaría generando zonas exentas al control de constitucionalidad. En ese sentido, lo relevante para definir el objeto de control del proceso de inconstitucionalidad no es la materia legislativa, administrativa o jurisdiccional del acto impugnado, sino la existencia de normas constitucionales que establezcan las condiciones o requisitos de dicho acto, es decir, que funcionen como parámetros de su validez. Por ello, incluso los actos que pudieran considerarse materialmente administrativos, pero que adoptan la forma de decretos legislativos, pueden ser controlados mediante el proceso de inconstitucionalidad. Bueno, entonces aquí estamos hablando, por una parte, de la inconstitucionalidad de forma. Yo les mencionaba el caso de la indemnización por retiro voluntario, que fue una inconstitucionalidad de forma que se estableció al Código de Trabajo. También hay otro caso similar en el caso, valga la redundancia, de las salas cuna. En la Constitución se establece que los patronos establecerán las condiciones bajo las cuales los hijos de los trabajadores van a gozar o se van a establecer salas cunas, ¿no?, salas cunas para que se atiendan a los niños, pues, cuando el trabajador está laborando, las guarderías. Y entonces también hubo una declaratoria de inconstitucionalidad por omisión del legislador, porque no había regulado esa facultad. Y entonces así se creó la ley de las salas cuna, que todavía no está vigente, la han ido prorrogando. Entonces esos son casos de inconstitucionalidad por omisión, pero también se dan casos de dentro de la potestad normativa del órgano legislativo, del órgano, quiero decir, ejecutivo y de la administración pública, que se encuentra regulada en la Ley de Procedimientos Administrativos, a veces surgen reglamentos, circulares, que son creadas por la administración pública, que tienen incidencia
en los derechos de los ciudadanos. Entonces, ese tipo de normas también pueden ser controladas por el proceso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos una serie de actos o de leyes que pueden ser controladas dentro del proceso de inconstitucionalidad, tomando de parámetro lo regulado por la norma constitucional, por el artículo 183 de la Constitución. Pero lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a dar un receso en este momento para que ustedes puedan desayunar, ¿verdad? Y hasta las 8:30 nos vamos a continuar, ¿verdad? Si no tienen consulta o comentarios. Está bien, licenciado. Vaya, entonces nos vemos a las 8:30. Ok, está bien. Vaya, permítame. Entonces decimos que la ley puede ser sujeta de el control constitucional. Las leyes son normas de carácter abstracto que regulan determinadas situaciones jurídicas de la realidad. Y entonces, en el Código Civil, la ley está definida como aquel acto emanado de la voluntad soberana que en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Y las leyes pueden ser sujetas del control de constitucionalidad tanto en su sentido formal como en su sentido material. Y entonces la ley, si bien es cierto en nuestra Constitución no se define, y decíamos que cuando vimos la presentación o dimos la clase del proceso de formación de ley, hablábamos de un concepto de ley en el sentido que es aquella disposición emanada dentro de la competencia de la Asamblea Legislativa o elaborada por la Asamblea Legislativa dentro de sus competencias en el marco del procedimiento establecido en la Constitución, ¿verdad? Entonces, la ley es sujeta al control de la constitucionalidad. Entonces acá establece que puede ser sujeta de control toda aquella disposiciones de carácter abstracto, creadoras de situaciones jurídicas y que regulan situaciones generales con carácter unilateral, coercitivo y obligatorio. Eso puede ser objeto de control constitucional. Los decretos. Bueno, la Asamblea Legislativa emite decretos. Dentro de los decretos se encuentran las leyes, pero hay diversidad de decretos, ¿no? Por ejemplo, hay decretos con los cuales la Asamblea Legislativa nombra a una persona hija meritísima. O por medio de un decreto legislativo también la Asamblea Legislativa declara capital por un día una ciudad o declara municipio un área del territorio nacional. Y también hay decretos por medio de los cuales la Asamblea Legislativa nombra funcionarios públicos y estos funcionarios públicos deben de cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. Entonces, normalmente los decretos, dentro de la gama de decretos que la Asamblea Legislativa emite, los que son sujetos del control constitucional generalmente son los decretos de nombramiento de los funcionarios. Y ya se han dado inconstitucionalidades, por ejemplo, el nombramiento del fiscal general de la República, de magistrados de la Sala de lo Constitucional o de la Corte,
de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, porque no cumplen los requisitos establecidos en la ley o porque el procedimiento que se estableció para su nombramiento era, era contrario a lo regulado en la Constitución. Entonces aquí se puede dar la inconstitucionalidad de forma y contenido también, ¿verdad? Los reglamentos también, la potestad reglamentaria está establecida en nuestra Constitución y también en las leyes secundarias, en la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero en la Constitución no se establece los requisitos que debe cumplir un reglamento o el procedimiento para su ejecución, para su elaboración. Pues recientemente, hace 2 o 3 años que entró en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos, sí ya se estableció cuál es el procedimiento que debe seguir la administración pública para la emisión de reglamentos y demás normas que regulan situaciones abstractas aplicables a la administración pública. Entonces, pero la Constitución regula la potestad reglamentaria del presidente de la República, los famosos reglamentos de ejecución de las leyes, también la potestad reglamentaria de la Asamblea Legislativa, crea el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, la del Consejo de Ministros, que crea el reglamento interno del órgano ejecutivo, de la Corte de Cuentas de la República, que crea los reglamentos necesarios para ejercer su función fiscalizadora, que son reglamentos de organización. También la potestad reglamentaria de la administración pública, que está regulada en los artículos 159 al 162 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, todo este tipo de normas jurídicas también son sujetas del control de la constitucionalidad, ¿verdad? Deben adecuarse a lo dispuesto en la norma primaria. Los tratados, ¿verdad? Ya leímos la disposición, el inciso segundo del artículo 149, también pueden ser objeto del control de la constitucionalidad, ¿verdad? Estos deben adecuarse a la Constitución. Prevalecen sobre las leyes secundarias, según el artículo 144, pero no sobre la Constitución, según el artículo 246, que es la que prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico nacional. Los acuerdos de reformas constitucionales. Cuando se dan reformas constitucionales, el proceso para su aprobación y que entren en vigencia es un poco engorroso, por decirlo así, para mantener como protección de la Constitución, para mantener firme la norma constitucional, ¿verdad? Y que no sea objeto de cambios bruscos sin mayor análisis. Entonces, el procedimiento que está establecido en nuestra Constitución es que una asamblea, un periodo legislativo específico, aprueba el decreto de reforma y el proyecto de ley debe ser propuesto por un número no inferior a 10 diputados y entonces el pleno aprueba con 43 votos esa reforma y el siguiente periodo legislativo, los periodos legislativos son de 3 años, ¿verdad? Debe ratificar esa reforma con 56 votos, pero las facultades del siguiente periodo legislativo es o ratifica o no ratifica, pero no puede modificar ese decreto de reforma, porque ese decreto ya fue aprobado en la legislatura anterior y fue ahí donde se discutió, se razonó y se aprobó. Entonces, las facultades de la nueva legislatura se restringen a aprobar o no aprobar, con 56 votos. Entonces, pero también en la Constitución se establecen cláusulas pétreas que están relacionadas con la forma de gobierno, con la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Entonces, esas cláusulas pétreas no pueden ser reformadas. Entonces, en ese sentido, los acuerdos de reformas constitucionales emitidos por la Asamblea pueden ser
sujetos del control de la constitucionalidad también. ¿Por qué? Para verificar si se ha seguido el debido proceso legal, si se ha seguido el procedimiento establecido en la Constitución para su aprobación y ratificación. De lo contrario, puede ser sujeto al control de constitucionalidad por la Sala de lo Constitucional y ser declarados inconstitucionales, ¿no? Por ejemplo, un acuerdo de reforma que es ratificado por el siguiente periodo legislativo, pero en la ratificación le hacen reforma o lo modifican, sería inconstitucional, ¿verdad? O un acuerdo de reforma en que se modifique el periodo presidencial, ¿verdad? O la alternabilidad en el periodo presidencial sería inconstitucional. Así podría ser declarado por la Sala de lo Constitucional. Las ordenanzas municipales, ¿verdad? Estas son de aplicación interna en los municipios, ¿no? Son emitidas por los consejos municipales y regulan situaciones específicas en ese municipio, de carácter administrativo, de carácter general, y son de obligatorio cumplimiento en el municipio. La materia tributaria, por ejemplo, las tasas y las ordenanzas, ¿verdad? No así los impuestos, que deben de ser aprobados por la Asamblea Legislativa, pero a propuesta del Consejo Municipal. Entonces, también pueden ser objetos del control constitucional. Las normas preconstitucionales. ¿Cuáles son las normas preconstitucionales? Son aquellas que cuando entró en vigencia la Constitución ya existían. Por ejemplo, el Código Civil, el Código Procesal Civil que estaba vigente en esa época, el Código de Comercio, el Código de Trabajo, y hay infinidad de leyes preconstitucionales que cuando entró en vigencia la Constitución de 1983 ya existían. El 20 de diciembre de 1983 entró en vigencia. Entonces se estableció en la Constitución que debían adecuarse esas normas, debían adecuarse a la Constitución, ¿verdad? Y si estas no se adecuaban, pues iban a ser expulsadas del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, cuando una disposición, una norma preconstitucional se somete al análisis de constitucionalidad por la Sala de lo Constitucional y establece este tribunal que es contrario al texto de la norma constitucional, entonces en esos casos el fallo que emite el tribunal se limita a establecer o a declarar de un modo general y obligatorio que aquel quedó derogado o que esa disposición quedó derogada desde el 20 de diciembre de 1983 y no la declara inconstitucional, sino que en el fallo se pronuncia en esos términos. Declara de un modo general y obligatorio que dicha norma quedó derogada desde el 20 de diciembre de 1983. ¿Verdad? A eso se restringe el fallo en esos casos de la Sala de lo Constitucional. Vamos a ver el artículo 249. ¿Alguien que me haga el favor de leer el artículo 249? ¿En la Constitución? Sí, por favor. Dice, artículo 249. Pero derógase la Constitución promulgada, esto es. Sí, correcto. Ok, perdón. Derógase la Constitución promulgada por decreto número 6 de fecha 8 de enero de 1962, publicado en el Diario Oficial número 110, tomo 194, de fecha 16 del mismo mes y año, adoptada por decreto constituyente número 3
de fecha 26 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial número 75, tomo 275 de la misma fecha. Su régimen de excepciones, así como todas aquellas disposiciones que estuvieran en contra de cualquier precepto de esta Constitución. Vale, entonces, así como todas aquellas disposiciones que estuvieran en contra de cualquier precepto de esta Constitución. Entonces, en esos casos, esa disposición es la que aplica la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Entonces, las leyes secundarias preconstitucionales, cuando son sometidas al control de la constitucionalidad, pues la Sala de lo Constitucional en sus fallos se limita a establecer que éstas fueron expulsadas del ordenamiento jurídico nacional o que fueron derogadas desde el 20 de diciembre de 1983, cuando entró en vigencia la Constitución. Entonces, ello plantea el supuesto de la inserción de la Constitución en el ordenamiento preconstituido, circunstancia que de suyo produce una incompatibilidad lógica entre ciertas disposiciones o cuerpos normativos del ordenamiento preexistente y la nueva Constitución, y hace necesario definir el efecto que tal incompatibilidad provoca. Asimismo, tal como se expresó anteriormente, el juicio efectuado por el tribunal es de constatación o verificación, en cuya virtud, una vez determinado que el objeto de control contradice alguna norma constitucional, el pronunciamiento debe limitarse a declarar en el fallo de un modo general y obligatorio que aquel quedó derogado desde el 20 de diciembre de 1983. Tenemos también las omisiones, ¿verdad? Que son mandatos establecidos en la Constitución, en las normas constitucionales, que deben de ser materializados o regulados por una norma secundaria. Yo les decía, les planteaba el caso que han habido dos procesos de inconstitucionalidad. Una es por la indemnización, cuando hay renuncia voluntaria. Vamos a buscar aquí las disposiciones para ver los mandatos. El artículo 38 de la Constitución. Vale, miren, el artículo 38 de la Constitución regula algunos aspectos, o mejor dicho, regula los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a buscar acá. El 38 ordinal 12. La ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes que renuncien a su trabajo una prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y el tiempo de servicio. La renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del patrono, pero la negativa de éste a pagar la correspondiente prestación constituye presunción legal de despido injusto. En caso de incapacidad total y permanente o de muerte del trabajador, este o sus beneficiarios tendrán derecho a prestaciones que recibirán en el caso de renuncia voluntaria. Vaya, entonces aquí se estableció la indemnización por renuncia voluntaria de los trabajadores. En el Código de Trabajo solo se reguló lo relativo al ordinal 11, los patronos que despida. El patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley. Pero no se reguló esto. ¿Y por qué no se reguló? Porque en la misma Constitución, en las disposiciones transitorias, ¿verdad? Vamos a buscar acá. Vamos a buscarlo.
El artículo 252, miren. El derecho establecido en el ordinal 12 del artículo 38 de esta Constitución tendrá aplicación hasta que sea regulado en ley secundaria, la cual no podrá tener efecto retroactivo. Vaya, entonces esto es lo que estableció la Constitución. Por una parte, el derecho de indemnización de los trabajadores por renuncia voluntaria, y por otra parte, que esa disposición iba a tener aplicación práctica cuando se regulara en una ley secundaria. Eso es un mandato constitucional. Pasaron los años, 1983, y fue hasta hace poco, hace 5 o 6 años quizás, no recuerdo, pero que alguien interpuso una demanda de inconstitucionalidad por omisión en contra de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa no había regulado ese derecho del trabajador, ¿verdad? Y entonces la sala, con base a ese criterio de la inconstitucionalidad por omisión, declaró inconstitucional la omisión de la Asamblea Legislativa y le ordenó que emitiera la ley. A raíz de esa situación se creó una nueva ley, no recuerdo el nombre, ustedes tal vez lo recuerdan, que establece indemnización a los trabajadores cuando renuncien voluntariamente, porque en el Código de Trabajo solo está regulada la indemnización por motivos de despido sin causa justificada. Entonces se reguló esa situación y aquí pues pueden relacionar. De hecho yo lo voy a relacionar. 38 ordinal 12. Como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo. Ustedes busquen la sentencia. De la Constitución. Ustedes pueden buscar ahí la sentencia para que vean. Y también estaba el otro caso que les mencionaba. Vamos a buscarlo también en la disposición. Esas son las, digamos, de las más sentencias relevantes por motivos de inconstitucionalidad, por motivos de omisión, que como consecuencia de mandatos constitucionales, pues la Constitución, siendo la norma primaria de aplicación obligatoria para todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Y para todos los órganos del Estado. Entonces, en esos casos, cuando la Constitución establece un mandato, debe de ser cumplido. Si no, se puede declarar inconstitucional por omisión, ¿verdad? Vamos a ver. El artículo 42, miren, de la Constitución. La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto y la conservación del empleo. El inciso segundo. Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Aquí vamos a regular el 42, inciso segundo, o vamos a relacionar. 42, inciso segundo. Esta cosa me sale aquí, no sé cómo quitarla, pero va. 42, inciso segundo, también de la Constitución. Entonces ahí pueden ver ustedes, ¿no? También se presentó una demanda por inconstitucionalidad, por omisión, porque la Asamblea Legislativa no había regulado lo que se señala en el artículo 42, inciso segundo. Entonces, a raíz de esa situación, la Asamblea Legislativa creó la ley de salas cunas, que todavía no está vigente, ha venido prorrogándola. Ya
Vamos a ver si alguien se atreve a presentar un escrito de seguimiento de la sentencia de la sala, si la asamblea ha dado cumplimiento, porque a la fecha todavía no está vigente porque han venido prorrogando cada año la vigencia de esa ley, ¿verdad? Entonces, omisiones. La jurisprudencia constitucional ha justificado la procedencia de la inconstitucionalidad por omisión en la fuerza normativa de la Constitución y su rango de supremacía y la fuerza normativa de los derechos fundamentales. El presupuesto de procedencia para realizar este tipo de control es el de reconocimiento por parte del tribunal de que en la Constitución existen normas de diferente carácter y de distinto tipo, con la consiguiente repercusión en la intensidad de su vinculación, lo que conlleva que requieran distinta intensidad de desarrollo por parte de los diferentes órganos públicos, entre ellos el legislador. De esa forma encontramos en la Constitución normas que contienen órdenes o mandatos concretos dirigidos al legislador que lo obligan a conectarlas con otras de desarrollo infraconstitucional para alcanzar su plenitud aplicativa. Se trata de mandatos que están incorporados en normas jurídicas incompletas, de forma tal que para ser completada se requiere la intermediación de un cuerpo jurídico diferente con el fin de que la circunstancia a la que se refiere el mandato pueda cobrar plena eficacia. De ahí que, en los supuestos en que el mandato no haya sido cumplido o lo ha sido en forma incompleta, la Constitución podría estar siendo vulnerada. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la inconstitucionalidad por omisión como la falta de desarrollo por parte del legislador en un plazo razonable de aquellos mandatos constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide su eficaz aplicación, de forma tal que el proceso de inconstitucionalidad tiene por objeto determinar la falta de desarrollo de los mandatos y la ineficacia de las disposiciones constitucionales ocasionadas a consecuencia del mismo. Entonces ahí tenemos dos ejemplos que yo les he mencionado, el del artículo 38, ordinal 12, 42, inciso segundo y 252 de la Constitución. Ustedes buscan las sentencias y las leen, ¿verdad? Otro acto sujeto de control es las disposiciones generales emanadas de sujetos privados. Como se sabe, existen actos jurídicos privados que emanan de entes colectivos o personas jurídicas que contienen normas jurídicas generales que obligan a sus miembros o asociados. Estas normas rigen no solo las conductas de quienes las dictaron, sino que también de aquellas que ingresaron con posterioridad a la entidad. Tales actos son llamados actos corporativos. Como ejemplo, podríamos citar los estatutos de los partidos políticos, que de conformidad en la parte final del segundo inciso del artículo 85 deben sujetarse a los principios de democracia representativa. Aquí tenemos la ley de partidos políticos, que es la que regula todo lo relativo a la organización y funcionamiento de los partidos políticos, los estatutos de sindicatos, cooperativas, asociaciones gremiales, sociedades mercantiles, los reglamentos internos de trabajo, los estatutos de centros educativos privados, que deben respetar lo establecido en el artículo 58 de la Constitución. Una situación semejante es la de las normas provenientes de contratos y convenciones colectivos de trabajo. Vaya, resulta que, por ejemplo, como notario a usted le toca hacer una escritura de constitución de una asociación sin fines de lucro, y entonces ahí se establece cuáles son los derechos de los socios, cuál es el procedimiento para sancionar a los socios. Entonces, si usted como notario avala un procedimiento que vulnera la Constitución, también puede ser objeto de control de constitucionalidad, de la constitucionalidad de esa escritura pública, de esos estatutos. Porque normalmente se regulan los derechos, las obligaciones de los socios, incluso se establecen sanciones, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los, y aquí sí estamos un poco
nadie todavía ha puesto una demanda de inconstitucionalidad, pero en los colegios privados, ¿verdad? A veces se vulnera los derechos constitucionales de los, ¿cómo se llama? De los estudiantes y de los padres de familia. Se establecen reglamentos completamente ilegales, ¿verdad? Que tienen una consecuencia en los derechos de los estudiantes y los padres de familia, en las universidades también, ¿verdad? Entonces, eso puede ser sujeto también de control constitucional. Entonces, la Ley de Procedimientos Constitucionales en el título 2 se establece el proceso de inconstitucionalidad del artículo 6 al 11. Ustedes deben de leer estas disposiciones. El 84 y 85 es interesante, ese sí lo vamos a leer porque establece una situación interesante, lo vamos a ver acá. El 84 y el 85. El artículo 84 dispone: todo funcionario que en el término legal no conteste un informe, traslado o audiencia incurrirá en una multa de 25 a 100 colones, bien poca, a juicio prudencial del tribunal. Artículo 85. El tribunal que conozca del juicio impondrá las multas que menciona esta ley, oyendo en la siguiente audiencia al funcionario infractor, y con la sola vista de los autos. Tales multas se cobrarán por el sistema de retención de sueldo, para lo cual el tribunal librará orden al pagador respectivo a fin de que efectúe la retención. Vaya, cuando la sala pide dentro del proceso de inconstitucionalidad, de amparo, pide un informe, al funcionario, y si éste no lo rinde, bueno, entonces será objeto de una multa. Vamos a ver, vamos a ubicar, dice: presentada la demanda con los requisitos mencionados, artículo 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, ¿verdad? Se pedirá informe detallado a la autoridad que haya emitido la disposición considerada inconstitucional, la que deberá rendirlo en el término de 10 días, acompañando a su informe, cuando lo crea necesario, las certificaciones de actas, discusiones, antecedentes y demás comprobantes que fundamenten su acción. De la demanda o informe se correrá traslado por un término prudencial que no exceda de 90 días al fiscal general de la República, quien estará obligado a evacuarlo dentro del plazo que se señale. Entonces, acá podemos ver pues que dentro del proceso de inconstitucionalidad, la sala requiere informes a la autoridad demandada, al fiscal, y si estos no los evacúan, les impone una sanción. Ustedes lean las disposiciones del 6 al 11 y del 84 al 85. Ahora vamos a platicar sobre lo que es el otro proceso de constitucionalidad, que es la inaplicabilidad de las leyes, decretos y normas. La inaplicabilidad es una potestad que tienen los jueces al momento de administrar justicia para establecer si una norma jurídica es contraria o no al precepto constitucional. Y entonces es una obligación del juez verificar al momento de estar aplicando esa norma si esta no es contraria a la Constitución. Es una potestad que tienen todos los jueces, incluyendo los jueces de la Sala de lo Constitucional, es decir, los magistrados de la Sala de lo Constitucional. También ellos pueden aplicar este proceso o inaplicar una norma. Ahora bien, la inaplicación de una norma no es de carácter general y obligatorio, sino que solo aplica para el caso en concreto. La inaplicabilidad o desaplicación es la institución más característica del sistema difuso de control de constitucionalidad.
Mediante ella el juez, al aplicar la normativa vigente, si hay una contradicción entre la Constitución y la ley ordinaria, debe preferir la ley suprema, por la jerarquía que las normas dentro del orden jurídico. Es a través de la inaplicabilidad que todos los jueces realizan el control de la legitimidad constitucional de la ley. La sentencia de inaplicabilidad o desaplicación solo tiene efectos entre las partes que intervienen en el proceso donde se pronuncie. Es decir, que cuando un juez declara inaplicable una norma, entonces en la sentencia, manda la sentencia, una certificación de la sentencia a la Sala de lo Constitucional para que ésta constate los argumentos que han sido planteados por el juez y verifique si efectivamente esa disposición que se ha declarado inaplicable es contraria a la Constitución. Y entonces la Sala de lo Constitucional se va a pronunciar en favor o en contra del juez, ¿verdad? Si la Sala considera que esa disposición es contraria a la Constitución, así lo va a declarar en sentencia y se la enviará al juez competente, ¿verdad? Y entonces la disposición inaplicable será, valga la redundancia, la sentencia se circunscribe a las partes del proceso, que se esté conociendo, salvo que la Sala decida en la misma sentencia que de manera general y aleatoria es inconstitucional, ¿verdad? De lo contrario, solo será aplicable a las partes concernientes. En el artículo 185 de la Constitución se encuentra la inaplicabilidad. Leamos el artículo 185 de la Constitución. Vamos a buscarlo aquí, yo lo voy a buscar también. Dice artículo 185. Sí. Dentro de la potestad de administrar justicia corresponde a los tribunales y en los casos en que tenga que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos, contraria a los preceptos constitucionales. Vaya, entonces ahí también relacionamos el artículo 149, que ya lo leímos, ¿verdad? En donde se establece la potestad de declarar inconstitucionales también los tratados, ¿verdad? Los tratados generales. Entonces, nuestra ley suprema ha dotado a nuestros magistrados y jueces de un mecanismo con el que no cuentan otros funcionarios, que a la par que les obliga a cumplir la Constitución, les permite por vía jurisdiccional hacer que ella se cumpla, convirtiéndoles de esa manera en guardianes de la Constitución. Se trata del poder deber que tenemos en estudio, con el que cuentan nuestros tribunales de declarar la inaplicabilidad de cualquier tratado, ley o disposición de los otros órganos contrarios a los preceptos constitucionales. La inaplicabilidad o desaplicación es la institución que da operatividad al principio que impone a los jueces y magistrados una vinculación más fuerte a la Constitución que a las restantes normas del ordenamiento jurídico. Entonces, con base al procedimiento de inaplicabilidad, los jueces se convierten en guardianes de la Constitución. Y aquí estamos hablando de un control difuso, cuyo cuyo ente competente son los tribunales, ¿verdad? Incluyendo la misma Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Porque la Sala de lo Constitucional también es un tribunal y puede inaplicar una disposición. Y este control es de carácter obligatorio para los jueces, para los tribunales. Y el control es sobre cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales y los tratados.
Entonces, si interpretamos el artículo 185 que acabamos de leerla y la primera parte del 149 en relación con la primera parte del 235 y con el inciso final del 172 de la Constitución, concluiremos que los jueces y magistrados tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y en acatamiento de aquella, sin excusa ni pretexto, deben inaplicar cualquier norma que consideren inconstitucional. Queda claro, pues, que inaplicar normas estimadas inconstitucionales no es una facultad discrecional de magistrados y jueces, sino que uno de sus deberes de mayor obligatoriedad. Entonces leamos los artículos, bueno, el 185 y el 149, inciso segundo, ya lo leímos. El 235 y el 172. 235 y el 172 de la Constitución. Artículo 235. Título octavo. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Artículo 235. Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto, cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a la ley. Así lo he oído, León. Vale, gracias. Hoy leamos el 172, alguien que lo tenga ahí a la mano. Artículo 172. El órgano judicial, dice capítulo 3, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como en las otras que determine la ley. La organización y funcionamiento del órgano judicial serán determinados por la ley. Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. El órgano judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al 6% de ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Vaya, entonces vemos que es una facultad que tienen los jueces, los tribunales, establecida en la Constitución, es un control difuso de inaplicar una norma que sea contraria a la Constitución, pero además es una obligación de los tribunales, de los jueces. Entonces, pero bajo la tutela de la Sala de lo Constitucional, porque obviamente que en las sentencias que emiten la deben de remitir a la Sala de lo Constitucional, ¿no? Aquí yo les he relacionado lo que establece una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la 69/2014, por medio de la cual interpretó jurisprudencialmente el artículo 185 de la Constitución y estableció que dicho precepto determina lo siguiente. O sea, esta es una interpretación de la Sala de lo Constitucional en esta sentencia. Dice, bueno, en la sentencia IN 69/2014 la Sala interpretó el artículo 185. Dentro de la potestad de administrar justicia corresponde a los tribunales en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales. Y estableció que dicho precepto determina lo siguiente. A. Ámbito al que se circunscribe. Es únicamente la potestad de administrar justicia, es decir, al momento en que el juez o tribunal está administrando justicia, está conociendo de un caso en forma concreta y está aplicando la ley.
B. Elemento subjetivo. Seguidamente, el precepto analizado establece el elemento subjetivo de la atribución en referencia y determina que corresponde a los tribunales. Es decir, cuando hablamos de tribunales, hablamos de tribunales unipersonales y tribunales que están conformados por 2 o más magistrados, ¿verdad? Los jueces. Es una facultad exclusiva de los jueces. Se supuesto en que podrá ejercerse tal facultad. Luego el artículo 185 determina el supuesto en que podrá ejercerse tal facultad. En los casos en que tenga que pronunciar sentencia. Es decir, cuando está administrando justicia, cuando está analizando el caso concreto que ha llegado a su conocimiento en un proceso judicial, en ese momento va a tener que emitir una sentencia. Y ahí es cuando debe de declarar la inaplicabilidad. D. ¿En qué consiste la facultad? A continuación, el artículo 185 determina en qué consiste la facultad que nos ocupa. Primeramente, contempla declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contrario a los preceptos constitucionales. Se trata, por tanto, de la facultad de todo tribunal de preferir la aplicación de la normativa constitucional a título de derecho más fuerte cuando resulte contradicha por la legislación secundaria. Y es una facultad, es un poder obligación, ¿verdad? Entonces el juez debe hacer ese control, haciéndolo, verificando o comparando o tomando como base de parámetro una disposición constitucional versus una disposición de una norma secundaria cuando está administrando justicia, cuando va a emitir una sentencia, está estudiando un caso. Entonces debe hacer esa comparación. Disposición sobre la que recae. Es necesario aclarar que el término cualquier ley o disposición contemplado en el artículo 185 debe interpretarse en concordancia con el resto del precepto. Los jueces, al implicar, no solo deben plasmar un análisis de constitucionalidad mediante el cual plantee la incompatibilidad irremediable advertida entre la norma a inaplicar y la Constitución, sino que también es necesario que efectúen un análisis de relevancia en virtud del cual se acredite que la resolución a dictar depende de la norma cuestionada. En otras palabras, el control difuso presupone 2 juicios: el de pertinencia de la norma para resolver el caso y el de constitucionalidad de la misma, que es la esencia de la inaplicabilidad. Vaya, entonces cuando emite la sentencia declarando inaplicable la norma específica, la remite a la Sala de la Constitucional para que ésta conozca y verifique si tiene o no razón. La sentencia debe ir bien fundamentada y debe acreditarse que, dependiendo de ese análisis de constitucionalidad, va a tener incidencia en la resolución final del caso. Entonces, la Sala de lo Constitucional verifica si el juez tiene razón y emite una sentencia en donde le da la razón o no al juez. Si le da la razón al juez, obviamente va a ser inaplicable esa disposición y el juez va a tener que emitir la sentencia definitiva. Si no le da la razón, igual, ¿verdad? Tiene que emitir sentencia definitiva, pero ya no sería inaplicable la disposición, ¿verdad? Acto sobre el que puede efectuarse el control difuso. Leyes en sentido material, las leyes, ¿verdad? Las leyes, actos concretos. En el artículo 77-A de la Ley de Procedimientos Constitucionales es posible inaplicar actos jurídicos subjetivos. En resolución 3 del 3 de febrero de 2010, amparo 288-2008, la Sala determinó que puede controlarse la inconstitucionalidad de aquellos actos subjetivos públicos que, vulnerando la Constitución, sean relevantes para la función de quien sea el receptor de su contenido o corresponda aplicarlo.
Los actos subjetivos públicos consisten en aquellas decisiones o resoluciones emitidas por una autoridad y que crean o modifican situaciones jurídicas particulares y concretas, produciendo efectos individualmente considerados. Si los actos subjetivos se encuentran viciados en su forma o en su contenido, son susceptibles de ser enjuiciados por el órgano jurisdiccional a quien corresponda su aplicación y ser declarados inválidos, especialmente cuando la autoridad que los emitió ha infringido algún precepto, principio o garantía constitucional o ha vulnerado derechos fundamentales. Bueno, cuando son resoluciones emitidas por un tribunal administrativo y llegan a conocimiento de un tribunal judicial, y es evidente que esa resolución que ha sido emitida vulnera derechos constitucionales del administrado. Entonces, en esos casos también ese tipo de actos concretos pueden ser sujetos de inaplicabilidad, ¿verdad?, al momento de administrar justicia por parte del juez y que va a emitir una resolución en un caso concreto. En las disposiciones en los artículos 77-A, 77-B y 77C de la Ley de Procedimientos Constitucionales se establecen los siguientes requisitos. La jurisprudencia constitucional ha acotado que para que la declaratoria de inaplicabilidad pueda originar la tramitación y posterior decisión de un proceso de inconstitucionalidad, deben reunirse los presupuestos mínimos prescritos en esas disposiciones. Y estos son la relación directa y principal que debe tener la disposición inaplicada con la resolución del caso o de la que dependa su tramitación. Al momento que está administrando justicia, que ha llegado un caso a su conocimiento, que lo está tramitando dentro de un proceso judicial, el juez debe de demostrar la relación directa que existe entre la disposición inaplicable con la normativa o con la disposición constitucional concreta, y que por contradecir esa disposición va a ser declarada inaplicable. La existencia de pronunciamientos por parte de la sala respecto a las disposiciones inaplicables. Es decir, que no existe ninguna sentencia de inconstitucionalidad sobre esas disposiciones que el juez considera que vulneran la Constitución, porque si ya existe una sentencia de inconstitucionalidad, lo único que tiene que hacer el juez es atenerse a esa sentencia, ¿verdad? Pero no necesariamente debe ser una sentencia en la cual se estableció la inaplicabilidad o se estableció la inconstitucionalidad de esa norma. Puede suceder que sea una sentencia similar, ¿verdad?, de otra norma de similar redacción, y esta norma tiene los mismos vicios, ¿verdad? Puede darse ese caso también, ¿verdad? El esfuerzo del juzgador previo a la inaplicación de interpretar la disposición conforme a la Constitución, es decir, debe ser una resolución fundamentada, ¿verdad?, por parte del juez, ¿verdad? Los jueces son conocedores del derecho. La relación de la disposición inaplicada, la norma o principios constitucionales supuestamente vulnerados y las razones que sirven de fundamento a la inaplicación. Es decir, en la sentencia debe quedar razón fundamentada de la disposición, que existe una relación entre la disposición inaplicada, la norma o principios constitucionales vulnerados y las razones que sirven de fundamento a la inaplicación. ¿Quiénes son los sujetos facultados para ejercer el control difuso? Todos los jueces de la República, todos los tribunales, inclusive la Sala de lo Constitucional, pero también la Sala en sentencia estableció que también lo podía hacer el Tribunal Supremo Electoral. En esa sentencia concluyó que dentro de esas excepciones, dice que dentro de esas excepciones el Tribunal Supremo Electoral, es decir, que también el Tribunal Supremo Electoral emite jurisdicción
en materia electoral. Y establece la sala, les voy a leer lo que dice. Y precisamente en relación con este punto, en la resolución tal, ¿verdad? Este tribunal sostuvo que respecto a la competencia constitucional del Tribunal Supremo Electoral, esta sala ha reconocido que ella incluye funciones jurisdiccionales, es decir, de interpretación y aplicación del derecho para la solución de conflictos sociales con carácter irrevocable. 2. Se sujeta al principio de unidad jurisdiccional como un modo específico de organización y funcionamiento del órgano decisor, independencia, imparcialidad, responsabilidad y predeterminación legal y no discriminatoria de su funcionario. Y 3. Tiene una materia o especialidad electoral que se relaciona directamente con la protección o garantía de principios y derechos fundamentales imprescindibles para el sistema democrático salvadoreño. Es decir que cuando el Tribunal Supremo Electoral ejerza o puede ejercer este control difuso es cuando en el marco de sus atribuciones constitucionales está administrando justicia en materia electoral, porque si es otra materia no aplica. En materia electoral, entonces puede también aplicar. Alguien tiene encendido el micrófono ahí y está creando una interferencia. Háganme el favor de apagar ahí. Entonces también puede el Tribunal Supremo Electoral, porque ejerce funciones jurisdiccionales en materia electoral. Y en el caso de los tribunales administrativos sí los excluye completamente la sala en la sentencia 8/2016. Es decir que la facultad de inaplicar las leyes es exclusiva de los tribunales con competencia jurisdiccional y los tribunales administrativos no. ¿Por qué no? Porque un tribunal administrativo, la resolución que emite no es definitiva, puede ser sujeta al control judicial mediante los recursos previstos en la ley. Entonces, si emite una resolución, pues cualquier persona puede acudir. Imagínense tribunales administrativos, ¿verdad? Cualquier persona puede acudir a los tribunales, al ámbito judicial, en materia de la jurisdicción contencioso administrativo, los tribunales administrativos judiciales, ¿verdad? Cuando hablo de tribunal administrativo me refiero fuera del ámbito judicial, es decir, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, el Tribunal del Servicio Civil, que administran justicia, pero dentro del ámbito administrativo, no dentro del ámbito jurisdiccional. Entonces, estas resoluciones que emiten no son definitivas, pueden ser sujetas de control por los tribunales administrativos en sede judicial. Entonces, ¿dónde se regula la inaplicabilidad? De los artículos 77-A a 77G de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Yo tengo aquí la ley, vamos a ver estas disposiciones. Quiero ver. Aquí la tengo también, licenciado Leo Bajado. Vaya, sí. Vamos a ver, solo quiero, no las quiero leer todas, solo quiero que veamos algunas ahí, porque es que no, en realidad no es un curso de Derecho Procesal Constitucional, ¿verdad? Entiendo yo que ustedes llevan esa materia posteriormente. Vamos a ver, el 77A. Todo juez o tribunal a instancia de parte de oficio debe enjuiciar previamente la constitucionalidad de cualquier ley o disposición de cuya validez dependa la tramitación de cualquier proceso o el fundamento de las resoluciones que se pronuncien en el mismo. Y si alguno de ellos contradice la Constitución, la declarará inaplicable al dictar la sentencia interlocutoria o definitiva. También podrá declarar la inaplicabilidad de los actos jurídicos subjetivos, tanto públicos como privados, que violen la norma constitucional. El ejercicio de la anterior potestad establecida en este artículo será procedente en los casos en que no exista pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley, disposición o acto que se trate.
Bueno, aquí están los criterios, ya los vimos. La resolución 77C, la resolución que declare la inaplicabilidad de cualquier disposición deberá expresar al menos las razones que la fundamentan, la ley, disposición o acto cuya inaplicabilidad se declara y la norma o principio constitucional que considere vulnerado. Los efectos de la declaratoria de inaplicabilidad por parte de los tribunales. Artículo 77D. La resolución que se dicte en aplicación del artículo 185 de la Constitución por medio de la que se declare la inaplicabilidad de una ley, disposición o acto solo tendrá efectos en el proceso concreto en el cual se pronuncie, o sea, entre las partes. Vaya, en el 77E ahí es donde entra la Sala de lo Constitucional. Una vez pronunciada sentencia interlocutoria o definitiva por la que se declara la inaplicabilidad de una ley, disposición o acto del juzgado o tribunal respectivo, deberá remitir el mismo día en que emitió la sentencia, certificación de la misma a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es el único tribunal competente para declarar si una norma es o no constitucional, ¿verdad? Artículo 77F. La remisión de la declaratoria de inaplicabilidad constituye un requerimiento para que la Sala de lo Constitucional determine en sentencia definitiva la constitucionalidad o no de la declaratoria emitida por los tribunales ordinarios, para lo cual contará con 15 días hábiles. Dentro de dicho plazo, la Sala de lo Constitucional deberá resolver y notificar su sentencia definitiva. Transcurrido el plazo anterior, la Sala de lo Constitucional, mediante resolución motivada, podrá prorrogar por una sola vez el plazo establecido en el inciso anterior, los 15 días, plazo que en ningún caso podrá exceder de 10 días hábiles. Transcurrido el plazo anterior, la Sala de lo Constitucional, mediante resolución motivada, podrá prorrogar por una sola vez el plazo establecido en el inciso anterior, plazo que en ningún caso podrá exceder de, ya lo leí, ¿verdad? La sentencia definitiva no admitirá ningún recurso y será vinculante de un modo general para los órganos del Estado, para sus funcionarios y autoridades y para toda persona natural y jurídica, y la Sala la mandará a publicar conforme lo establecido en el artículo 11. Si en la sentencia definitiva la Sala de lo Constitucional declara que en la ley, disposición o acto no existe la inconstitucionalidad alegada, ningún juez o funcionario podrá negarse a acatarla amparándose en las facultades que conceden los artículos 185 y 235 de la Constitución. Vaya, entonces, cuando el juez inaplica una disposición, envía el mismo día a la Sala de lo Constitucional certificación de la sentencia, y la Sala tiene un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse, o lo puede prorrogar hasta 10 días y para establecer si efectivamente es constitucional o inconstitucional la norma. Si la Sala declara que es inconstitucional, entonces se vuelve de obligatorio cumplimiento para todo mundo y expulsa del ordenamiento jurídico esa disposición. Si no lo declara así, pues entonces el tribunal tiene que emitir la sentencia respectiva y apegarse a lo que dice la Sala. Ahora bien, la sentencia del tribunal es únicamente aplicable entre las partes, pero la sentencia que emite la Sala de lo Constitucional va a ser de obligatorio cumplimiento en forma general. Entonces, básicamente eso era lo que quería leerles, ¿verdad? Entonces, bueno, si no tienen consultas o comentarios, pues terminaríamos en este momento la clase. Yo les voy a subir la clase y la presentación porque la he estado grabando. Entonces, si no tienen consultas o comentarios, pues culminamos la clase en este momento. Bueno, entonces gracias a todos por su atención. Pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Ok, gracias, Alex. Bueno, gracias, licenciado.